de Jesús. Entonces, quiero, en Mateo capítulo 13, verso 1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Pero dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar. Verso 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Jesús usó las metáforas para poder enseñar. Jesús no fue un maestro que únicamente dio enseñanzas directas. Una enseñanza directa es: no matarás, eso es directo. Honra a padre y madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, eso es directo, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que... eso es directo. Pero Jesús usó muchísima enseñanza no directa, sino que a través de historias donde la gente debería sacarle la enseñanza. Lo que más me impresiona a mí es que después de Cristo no veo a los apóstoles escribiendo parábolas en ninguna de sus epístolas. Casi todas las enseñanzas de ellas son directas. Y yo me pregunto, ¿será que terminaron de aprenderle a Jesús de cómo enseñar? Porque en serio, a mí me gusta el estilo de Jesús para enseñar y quisiera imitarlo. Yo quiero que pongan atención a las pantallas para que vean un poquito de qué es Jesús como contador. Dale un aplauso al maestro de maestros, por favor. 46 historias en tan solo 3 años. ¡Wow! 46 historias, 46 posibles películas, toda una serie de televisión. Jesús así enseñaba. Yo quiero ese Jesús. No sé si me explican. Tal vez porque me gusta aprender. Me encanta aprender, ¿verdad? Jesús aprovechó cada oportunidad para enseñar. Esto se los dije la vez pasada y se los voy a reforzar hoy. Marcos capítulo 3, verso 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. No es que Jesús no ame a la multitud. Si la bendijo, la sanó, la liberó, le enseñó. No es que Jesús no le guste la gente. Él incluso comía y bebía con pecadores, dice la Escritura. No es que Jesús no le guste a las personas. Él mismo le dijo: dejen que los niños se acercan a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero hay un momento en que esa multitud ni la podés bendecir y te va a caer encima. Y a Jesús le pasó. Por eso dice: ténganme lista la barca por causa del gentío. Él la vio venir. Y dice en el verso 10: porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Cristo, o tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Lo que quiero es que puedas visualizar ese panorama. Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús viene y libera a un endemoniado. Jesús viene y sana a un leproso y le dice: no lo vayas a contar. No puedo yo creer que Jesús no le prohíba contar su testimonio a la suegra de Pedro, que le prohíba contar su testimonio al endemoniado, pero le prohíbe contar su testimonio al leproso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Jesús no estaba preparado para recibir a la multitud. Jesús necesitaba discípulos. Después de que le trajeron durante toda una noche a todos los endemoniados, a todos los que estaban enfermos, y los sanó, se levantó muy temprano de madrugada a orar. Y yo siempre le pregunto: ¿qué crees que Jesús estaba orando? Y todos dicen: para darle la gloria a Dios. Se lo hubiera dado anoche, pues, porque va a esperar hasta otro día, ¿verdad? Además, no creo que Jesús se haya quedado con la gloria de Dios como para podérsela devolver o dársela. La gloria Jesús siempre supo, y sabemos que es de Dios. Digas o no tú, gloria a Dios, de Él es la gloria. ¿Me estoy explicando? No es porque tú digas gloria a Dios que diga: ay, al fin me la dieron, a ver, la tomo. No, la gloria es de Él.
Siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ponga atención a esto que se pone buenísimo. Cuando entonces los enfermos caían sobre él, yo creo que te imaginas esto, eso es como que Jesús estuviera pasando ahí abajo. Para caerle encima, lo tenés que tirar de arriba. Tenés que lanzar. ¿O cómo saltás? Dice que le caían encima. Yo creo que era tanto los que lo tocaban y sanaban, de que literalmente por ahí apareció uno a la 1, a las 2. Y cuidado, no tenés puntería porque sigue de largo el tipo, ¿no? Y ahí va. Y ese caerle encima. Y los discípulos están viendo, wow, los endemoniados se liberan, los enfermos sanan, le tocan el manto y lo sana, le caen encima y salen bien. Esto está fenomenal. Y justo en ese momento, leamos el verso 13, lo que ocurre. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Eso es lo que me gusta. Y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Él nos capacita para predicar, sanar y liberar. A ver, todo el mundo diga, predicar, liberar y sanar. ¿Verdad? Y no se refiere a la predicación de este tipo como tal, sino cuando das testimonio, cuando hablas con la gente. Pero para eso se requiere aprender. Por eso le dijo, él llamó a los que él quiso para que estuviesen con él. Jesús enseñó con palabras y poder. A ver, todo el mundo levante las dos manos y diga palabra y poder. Ahora dice, verso 18 del capítulo 12 de Marcos. Marcos 12, 18. Entonces vinieron a él los saduceos, pongan atención, aprendamos, que dicen que no hay resurrección. O sea, los saduceos no creían en la resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejase esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella. Y les dice, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. 23. En la resurrección, cosa que ellos no creen que hay. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella? Mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer. 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Entonces los saduceos decían que no había resurrección. Entonces la pregunta que le hacían a Jesús tenía que ver con que querían aprender de resurrección o querían agarrarlo en algo donde no supiera qué contestar. Lo segundo, porque entonces le dice, bueno, entonces en la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser mujer? ¿De los 7? Ok. Y entonces le dice, miren, ustedes cometen un error por ignorar las escrituras y el poder de Dios. Y así somos todos. Cuando ignoramos las escrituras y el poder de Dios, podemos cometer error. Ahora esta palabra error en el original significa ir rumbo a una herejía. Entonces hay peligro de cometer herejías cuando ignoramos las escrituras y el poder de Dios. Si soy solo escrituras, corro ese riesgo. Si soy solo poder, corro ese riesgo. Para minimizar ese riesgo de cometer ese error, hay que conocer escrituras
y poder de Dios. Entonces ahora quiero que levantes una mano y di conmigo: palabra y poder. Palabra y poder. Ahora quiero que hagas así. La única manera de volar bien es teniendo dos alas. Quítale un ala y dejaste volar. De nuevo, palabra y poder. De nuevo, palabra y poder. Palabra y poder. Por lo tanto, tenemos que conocer ambas: la palabra, las escrituras y el poder de Dios, para no cometer esos errores. Quiero que comprendamos el poder que tiene el conocimiento. Dice la palabra en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré. Ojo, no creo que Dios tenga un repudio porque alguien no tenga conocimiento. Es decir, no me hables, te echo. Yo creo que la falta de conocimiento nos destruye y es como que Dios nos hubiera echado. Y estás destruido. Entonces di conmigo: la falta de conocimiento, vamos, falta de conocimiento trae destrucción. ¿Quién quiere destrucción en su vida? Entonces adquiere conocimiento de palabra y poder. Ahora, entre el conocimiento y el entendimiento hay diferencia. Conocimiento es la acumulación de información acerca de algo. A ver, di conmigo: conocimiento, acumulación de información. Ahora, ¿qué es entendimiento? Entendimiento es saber el por qué y el para qué del conocimiento. Di conmigo: conocimiento, información, entendimiento, por qué y para qué. Ahora, sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento. ¿Y ojo? Entonces, tenemos nosotros personas que tienen una maestría en finanzas, sumamente endeudados y no hay modo que salgan de ahí. Tiene conocimiento. ¿Le faltó qué? Exactamente, ¿le faltó qué? Sabiduría. La sabiduría es la aplicación correcta de dicho conocimiento. Levanta las manos y di conmigo: Señor, dame conocimiento, entendimiento y sabiduría. Amén. Ahora te pongo acá cómo alguien recibió una clase fenomenal, magistral, presencial de parte de Jesús. Mateo capítulo 19, verso 16. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Mire por dónde empezó. Jesús, aparte de tener conocimiento y sabiduría, tenía discernimiento. Y él sabía para dónde iba este joven que le estaba preguntando eso. Por eso empieza diciendo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Pero entonces dice uno: pero entonces ¿por qué no dijo gracias por llamarme bueno porque lo soy? Porque él era Dios hecho carne. Lo que él reconoce es que una vez tenemos carne, bueno, solo Dios. ¿Me estoy explicando? Que obviamente reside en él. Eso es para sacarlos de esa duda. Bueno, a ver, levanta las manos, di conmigo: bueno, solo tú, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, ahora sí, guarda los mandamientos. Viene al joven: ¿cuáles? Le dijo. Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ni siquiera le dijo todos. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Sanegua. ¿Sí? ¿Qué más me falta? A ver, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto. No le dijo salvo. No le dijo salvo, le dijo: mira, ya que no me comprendes la respuesta que te estoy dando, la pregunta que me hiciste,
Y por eso es que le dijo bueno solo Dios, porque él lo que quería era creerse bueno. Al final no quería ser salvo. Él quería presumir su conducta delante de Jesús, porque Jesús venía y hablaba y comía con pecadores. Entonces ahora de pronto aparece él, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Guarda los mandamientos. ¿Cuál es este? Ni siquiera le dio todos, porque sabe Jesús que en los mandamientos no está la salvación. Y en los mandamientos lo que hay es conducta. Entonces le da los mandamientos y dice: todos esos yo los he guardado. Los he guardado, ¿sí?, desde mi juventud. Asanegua. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, porque así como vas salvo no vas a ser, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Para qué puyó el avispero? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Que confía en las riquezas, dice otra versión. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, y que conste que no es la aguja con la que se pegan los botones, es una puerta en forma de ojo de aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, ojo, aquí viene, él sabía cómo terminar la enseñanza, se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Ya? Porque cuando ya crees que cumpliste todos, para que sepas que no se puede, te ponen otro. Yujo. Y mirándolo a Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Al reino por su gracia entran ricos y entran pobres. Amén. Jesús trató de enseñar que es imposible que el hombre se salve a sí mismo. Él decía cumplir todo y pregunta: ¿qué más me falta? Error. La salvación es tan cara, pero tan cara, que solo gratis se puede obtener. ¿No me oíste? Tu salvación es tan cara, pero tan cara, que solo gratis la puedes obtener por la gracia del Señor. Dale a nuestro Salvador y Maestro. Jesús nos enseña de mejor manera, que es impresionante. En Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, para aprender de Jesús tenemos que desaprender muchas cosas. Cuando venimos a Cristo, venimos a una vida de reaprendizaje que cambiará nuestra vida y lo que nos rodea. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No hay uno salvo. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Necio. Pero mira, lo lleva a un extremo. Y cualquiera que diga fatuo o tonto, si le dijiste a uno: mira, no seas tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Ya nos quemamos todos. No sé si me estoy explicando. Lo que Jesús está tratando es lo mismo que hizo con el joven rico. Tratando de decirles: miren, por más que ustedes se estén esforzando en cumplir estos mandamientos, no hay uno que los cumpla, y el que viola la ley en un mandamiento es culpable de toda. No sé si me estoy explicando. Entonces resulta ahora que la ley de no matarás, viene Jesús y la lleva más allá. No es para ponernos una ley más fuerte, es para darnos a conocer que miren,
El infierno lo merece una persona que le dijo tonto o que se enojó contra su hermano. A ver, todos los bravucones y bravuconas, levantemos la mano. ¿Cuántas veces nos hemos enojado contra un hermano? Vaya, ya te tostaste, bien tostado. Se acabó. Arderás en las llamas. Imagínate quedarte expuesto al juicio, al concilio y aún al infierno por enojarte contra alguien, llamarlo necio o tonto. Sigue Jesús, verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Vuelve a citar un mandamiento de la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿qué? Al infierno. ¿Cuántos se recuerdan cuando le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio a Jesús y citaron la ley? Moisés dijo que este tipo de personas debe morir apedreada. ¿Qué tú dices? Y él dice, el que esté sin pecado que lance la primera piedra. Pero aquí da una enseñanza impresionante. Dice, ustedes han oído, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, sáquese el ojo, dice. ¿Por qué? Porque cuando una persona es sorprendida en ese acto como tal, hay una evidencia que se mira. Pero todos aquellos que Jesús dice que han cometido el mismo adulterio viendo a una mujer para codiciarla, no se mira. Entonces viene Jesús y dice, sáquense el ojo. Y después toda la sociedad dice, ¿y usted por qué anda sin ojo? Era señal que había ¿qué? Que había cometido el mismo pecado que el otro. Lo que hace Jesús es levantar más la vara para que todos dijeran, no, de verdad que esta onda sí está imposible. Y Jesús te diga, lo que es imposible a los hombres es posible a Dios. Podés ser salvo por la gracia de Dios, por su misericordia. Dale fuerte el aplauso al Señor. Si lo que decían los antiguos era difícil de cumplir, ¿cuánto más lo que estaba diciendo Jesús? ¿En serio? Si esto es aplicable literal, ¿cuántos de nosotros seríamos tuertos? No sé si me estoy explicando. ¿Cuántos andarían sin mano? ¿Qué era lo que Jesús quería enseñar? Lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, en un pecado o en otro, de una forma o de otra, están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 23 del capítulo 6, Romanos. Porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿qué? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, cuando tú invitas a una persona para que conozca a Jesús, lo invitas que venga a la iglesia o vaya a la iglesia, muchos de ellos dicen, mira vos, primero voy a dejar de tomar para poder ir. Mira, primero voy a dejar esto para poder llegar. Y yo les digo, vengan todos. La verdad es que las iglesias deberíamos tener un rótulo afuera que diga, bienvenidos pecadores. Aquí está lleno de lo mismo. Solo que confiamos en la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. No le digas eso. Decirle, mira, venite, pasa un buen tiempo, escucha palabra. Qué malo te puede pasar, la vas a disfrutar, créemelo, nadie te va a condenar. Vos vení así como sos, ¿verdad? Y no forces una conversión el día que tú querés que alguien se convierta al Señor. Dejale la labor al Espíritu Santo, porque es así, no falla. ¿Me estoy explicando acá? Él es quien nos convence, Él es quien nos guía a Jesús, el quien nos lleva a nuestro Salvador. Dale al Espíritu Santo un aplauso fuerte, por favor. Ahora sigo acá. Jesús nos enseña a vivir y dije, oíste que fue dicho, otra vez, ojo por ojo,
diente por diente. Entonces dice aquí, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ¿ven el reaprendizaje que tenemos que tener? Tenemos que reaprender. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que te parezcas, que se sepa que eres hijo de Él, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Perfecto. Mateo 7:12. Jesús resume toda la ley y todos los profetas de un solo. Dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Miren lo que dice, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, si después de leer toda la ley, todos los profetas, y que brincas cuando un profeta llega y va a predicar, todavía no le haces a los demás lo que querés que te hagan. Saben que hay cosas que nosotros no podemos evitar, que vienen del aire, como decimos. Por ejemplo, la pandemia de pronto cubrió el planeta. El invierno, llega la época de invierno, no la puedes evitar. Simple y sencillamente llegó el invierno. No podemos hacer mucho por eso, más que tomar una capa, una sombría, prepararnos para lo mismo. Y tenemos una ola de desempleo muy grande en el mundo. No hay país que no lo haya sufrido. Por ejemplo, no se pueden evitar del todo este tipo de casos, pero sí podemos evitar lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y el tema de hoy es evitando la pobreza. La podemos evadir, combatir, evitar. Quiero contarles algunos casos. Mi mamá, por ejemplo, yo crecí solo con mi mami. Y mi mamá, que tiene 80 años, hasta la fecha es una mujer que sabe llevar las cuentas bien. Por ejemplo, cuando salimos de viaje y ella vive en nuestra casa, dejamos a nuestros hijos cuando estaban pequeños con ella, o ahora incluso cuando solíamos salir de viaje, porque nadie está viajando ahora, y salíamos a predicar, ir y venir, noches de gloria, todo eso. Entonces le dejábamos a mi mamá una cantidad de dinero para mantener la casa. Ella con eso hacía el supermercado, miraba que no faltara comida para nadie, etcétera. Y cuando regresamos siempre lo primero, hijo, ¿tenés un tiempecito para mí? Sí, mami, con todo gusto. Mira, aquí están las cuentas. Tú me dejaste tanto, gasté en esto, pero una cosa por otra, ¿verdad? Y al final, ahí está. Eso yo lo vengo viendo desde niño. Desde niño. Tomábamos un bus para ir digamos, al centro de la ciudad. Y a veces teníamos que tomar 2 buses, lo que se le ha llamado el transbordo. Y cuando regresábamos a casa empezaba, bueno, Cashito, Cash, vení para acá, me decía. Y empezaba a enseñarme a llevar los números. Gastamos en esto tanto, en esto tanto, en esto tanto. El pago de bus, en aquel entonces, imagínate, son 5 centavos. Y seguía y de repente me decía, me faltan 5 centavos. Como lo hice. Así como lo hice, literal. Me faltan 5 centavos. Cash, me decía, vení, ayúdame. ¿En qué? ¿Cuál fue? ¿Qué pasó? Yo, ay, los 5 centavos, está bien. Y de repente, mamá, tomamos un segundo bus. Ahí están. Sí, tenés razón. ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Pero cuentas al centavo, literal.
Eso lo aprendí desde niño. Eso que aprendí ahí evita algún tipo de problema económico. No te evita que una pandemia traiga una ola de desempleo, pero sí evita que tengas una mala administración de los recursos, sean pocos o muchos, que Dios está poniendo en tus manos. Entonces tenemos nosotros que aprender a evitar la pobreza, porque todo el mundo está asustado. ¡Wow! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, los que no aprendieron, es tiempo de aprender, y los que aprendieron, es tiempo de aplicarlo. Primera cosa que vamos a tocar, y toma nota, porque esto es una enseñanza sencilla si querés, pero no es superficial, porque esto va a tocar aún las fibras internas de cada uno de nosotros y revelar qué tan disciplinados somos en el manejo de los recursos de los cuales le damos cuenta a Dios. Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Oye, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Aquí está expresada la voluntad de Dios, que te irá bien a ti, a tus hijos y a tus nietos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. No hay recurso económico que se pierda. Solo existen recursos económicos que cambian de manos. Aun si te llegaran a robar, un asalto, un ladrón que entra a la casa, no es que se desapareció el recurso, es que el ladrón se lo llevó. ¿Me estoy explicando? Y por eso la escritura dice: si el ladrón fuera sorprendido, tendrá que devolver 7 veces lo que se robó. Bendito Dios. Pero ahora vamos a adentrarnos en algo buenísimo. Verso 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan o mucha comida, mas se pierde por falta de juicio. Para comenzar, ¿qué es barbecho? ¿Y a qué se refieren las escrituras cuando habla del barbecho del pobre? Barbecho significa, pon atención, escriban, terreno o labor que no se siembra por 1 año o 2 para que la tierra descanse o se regenere. Lo repito, barbecho significa terreno o labor que no se siembra por 1 año o 2 para que la tierra descanse o se regenere. Otra definición es sistema de cultivo que consiste en dejar de sembrar la tierra periódicamente para que se regenere. Y el ejemplo que me da el diccionario es: el barbecho afecta a más del 40% de la superficie cultivable. Eso es un ejemplo, porque puede afectar el 100% del territorio. Entonces, el pueblo de Israel, por ejemplo, debía por la ley debía cultivar 6 años la tierra y el 7º dejarlo descansar. Entonces ese 7º año, si toda tu tierra no la siembras, se vuelve ¿un qué? Un barbecho. Pero ¿por qué dice que en el barbecho hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio? Muy sencillo. Porque esa tierra que está en descanso o en reposo no quiere decir que sea improductiva. Está produciendo un fruto, digamos, no lo voy a decir que es totalmente silvestre, porque puede ser que el cultivo que se tuvo dejó semilla regada, pero como ese año no se va a cultivar, es decir, no se va a arar la tierra, no se va a sembrar, se va a dejar descansar. Eso no quiere decir que no existía ya algún tipo de semilla dentro y empieza a dar algo de fruto. Yuhu. Pero entonces dice, en el barbecho del pobre, porque también tenían la costumbre que ese año el fruto silvestre sería para que el pobre lo pudiera recoger. Pero ¿cómo podía existir estas personas si Dios le repartió tierra a todo su pueblo? Simplemente existían por el menosprecio que algunos le dieron a la bendición recibida por Dios. La descuidaron y ahora les tocaba recoger ese fruto. Pero independientemente, quiero que pongan atención, independientemente para quién era, en el barbecho siempre va a haber producción.
Voy a parar, te voy a dar otro ejemplo. Existe un barbecho emocional, según el diccionario. Es cuando por alguna una razón ponen a una persona a descansar y pareciera a los ojos que está inactivo, pero realmente está activo, ¿verdad? Sus pulmones siguen funcionando, la sangre sigue circulando. Entonces, ok, volvamos a la tierra. ¿Por qué? Entonces dice, bueno, ahí está el barbecho, ahí está la tierra. Pero entonces yo voy a hacer de caso que la alfombra, esa es el barbecho, esa es la alfombra de acá. Yo estoy acá. Y entonces, como, digamos, soy yo el que cultiva este terreno y ahora entro en el año de no cultivarlo. Eso se puede perder por falta de juicio, porque como uno podría decir, bueno, como no estoy cultivando, pues no vamos a cultivar y tengo algunos ahorros ahí o algo en el granero ahí que se quede. Y eso que sigue produciendo, aunque yo no lo estoy cultivando, alguien lo tenía que recoger. Entonces, por falta de juicio se pierde eso. Y hoy en día no podemos hacer eso. Hay figuras de barbechos hoy en día. Tu negocio, bendito Dios, está produciendo, pero por ahí hay otro negocio que te puede salir, un trabajo que puedes hacer extra, pero por falta de juicio, no, eso no es lo mío. No estamos para eso en este tiempo. En este tiempo estamos para recoger del terreno que sí se cultiva y del que no se ha cultivado. Porque aquí dice, que en el diccionario dice, el 40% de la tierra podría ser el barbecho y el 60% no. Entonces, algunas personas, para dejar descansar su tierra, lo que hacían es correr los ciclos. No digo Israel, agricultores. Entonces lo que hacían es, vamos a trabajar 6 años esta tierra, uno lo vamos a dejar descansar. Pero entonces empiezan con un ciclo tal de que siempre el año que dejan descansar un pedazo, el otro no. Cuando le toca descansar a este, cultivan este. ¿Me estoy explicando? Pero el hecho de que esté cultivando este no quiere decir que no recoja del barbecho. Porque dice la escritura que hay abundancia, pero se pierde por falta de juicio. La pregunta que les tengo hoy es, ¿estamos en época de darnos el lujo de perder? ¿O estamos en época que hay que recoger lo que sea? Pero te voy a contar una historia. Para quienes conocen a Joe Rosa, un fenomenal predicador, él peleó en la guerra de Vietnam. Y él empezó como a entrar en ese estado, él me lo cuenta, es el testimonio de él, como de pereza, ¿verdad? Y entonces llegaba ahí y no quería andar cargando las balas, nada, ahí andaba él. Cuando los emboscaron, dice que disparaban para un lado, disparaban, pero él no sabía qué hacer, salió corriendo porque no tenía balas, ya no tenía municiones, se enredó en unos alambres, salió todo herido como pudo. Y dice que de ese día en adelante iba caminando y bala que encontraba tirada, bala que recogía. Yujo, provisión que puedas obtener, obténla. Porque por falta de juicio no podemos perder. Entonces ya no podemos echarle la culpa tan solo a un COVID, a una pandemia. Me quitaron el empleo o no tuvieron cómo y la empresa necesitó despedirme. Sí, pero eso no significa que actúe yo con falta de juicio, sino que sea justo en este aspecto. Creo que estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Mira, el verso 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué hace ese verso ahí? ¿Qué hace ese verso ahí? ¿Qué tiene que ver la abundancia en el barbecho con corregir al hijo desde temprano? Porque una de las enseñanzas principales, créemelo, que un hijo debe heredar de sus padres es cómo se trata la economía en un hogar. Lo que está diciendo es que tu hijo aprenda a aprovechar la oportunidad aún en año de berbecho o barbecho. Aún en ese año que lo aproveche. No es que, estamos muy bien acá cultivando este pedazo y tal vez el niño curioso quiere ir a recoger allá. Dice, no, hijo, no tengas pena. No, ahí anda.
O al revés, ve, ay no, papá, si hay aquí, ¿por qué voy a ir ahí a ese fruto que está ahí medio? No sé ni cómo ahí. Anda, va y lo recoges. Esta es una buena época para recobrar buenas costumbres. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y si van a leer Proverbios 22, todo el contexto es economía. Por lo tanto, al niño se le instruye desde que es ¿qué? ¿Desde qué? Pequeño. Yo me recuerdo muy bien que como yo vi a mi mamá hacer eso, que siempre guardaba, que siempre cuidaba, jamás se contestó el teléfono en la casa a un cobrador de algo. Siempre tuvo ese tino mi madre para mantener saludable la economía nuestra. Era ella y yo, ¿verdad? Entonces desde niño ella se encargó, incluso me consiguió trabajo no pagado para que yo aprendiera a trabajar por la dignidad que al hombre le genera un trabajo. Yo bendigo de verdad a mi madre y sus enseñanzas. No fue a la universidad. Ella no me enseñó a leer un estado financiero, ¿verdad? Ella no me enseñó eso, pero ella me enseñó a llevar las cuentas cabales. Me daba para ir a algún lugar, ¿verdad? Digamos al cine, y me daba siempre de más. Es curioso, me daba de más. Y yo le decía: mamá, esto es mucho, llévalo por cualquier emergencia, procura no gastarlo y que te sobre, y me traes el vuelto. Ok, yo ya regresaba con el vuelto. Mamá, aquí está, igual que ella, esto gasté, aquí está el vuelto. Bien, hijo, bien hecho, estás aprendiendo. No saben cuánto me ha ayudado a mí aún en el desarrollo de este ministerio. Esas enseñanzas que, para serles sincero, y tengo ganas de llorar aquí, no las recibí en la universidad, no las recibí en el colegio, las recibí en el regazo de mi madre. Otra cosa que debemos evitar en esta época es la necedad. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Lo que cuesta llegar a tener algo, construirlo, para que por necedades se derribe, se destruya o se pierda. Palabras que significan algo similar a la necedad. Inepcia, estupidez. Sí, me oyeron bien, eso lo dijo el diccionario. Simpleza, tontería, ignorancia, insuficiencia, incapacidad, ineptitud. Lo contrario a necedad es sabiduría, ingenio, habilidad, capacidad, aptitud, agudeza. Así que hay que evitar la falta de juicio, hay que evitar la necedad, y ahora les doy otra: hay que evitar la pereza. Estaban dos amigos y queriendo encontrar trabajo, ¿verdad? Entonces llegaron a la casa de una persona, tocaron la puerta, salió, le dijo: mire, disculpe, le dijo uno, yo quisiera saber si usted tiene algún trabajo que yo pueda hacer por usted. Le dijo: qué bueno que vinieron, porque tengo una gotera en el tejado, en el techo, y quisiera que ustedes la compongan. Le dijo: ay, fíjese que no puedo. ¿Y por qué no puede? Las alturas a mí me dan vaído, me dan mareo y me puedo caer, y no puedo. Bueno, ¿qué? Le dice: mira, ¿qué más? ¿Pero tiene algo más? Le dijo: bueno, sí. Le dijo: mira, haceme por favor, entra el fregadero, el lavatrastos está a mano y es de apretar unas cosas y se compra. Ay, fíjese que no puedo. ¿Y cómo así no puede? Le dijo: es que fíjese que no, nosotros no tenemos ese tipo de fregadero en la casa, entonces no sé cómo. Bueno, está bien, le dijo. Mira, no sé qué más decirte. Va, haceme el jardín. Le digo: ay, no seas carrera. Me corto las manos y hago el jardín. Le digo: mira, ¿y qué sabes hacer? Le dijo: pues yo nada, le dijo. Y le pregunta al otro: ¿y vos qué haces? Y yo soy su asistente. Dijo. ¿Usted sabe que hay haraganes que tienen asistentes? Sí. Hay gente. Ay, padre. Bueno, dice el dicho: el que le vaya al guante, que se lo plante, ¿verdad? Pero la pereza es uno de los más serios pecados que existen, porque sus consecuencias son muy malas. Eclesiastés 10:18 dice: por la pereza se cae la techumbre, el techo, y por la flojedad
de las manos se llueve la casa. O sea, está tomando en cuenta el chiste. Hay una gotera, no la cubro, no hago nada, se hace más grande, se termina cayendo todo, se termina inundando todo. Mira, en la traducción, en otra traducción dice así en Eclesiastés 10:18: en la casa del perezoso pasan muchas desgracias. No es Satanás, no es el diablo, es la pereza. Dice, en casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se cae el techo y después toda la casa. Padres de familia, ustedes no pueden construir una casa y no educar a los hijos para que no sean perezosos, porque la casa que construiste, la pereza de otro va a hacer que se caiga. Dice, pastor, pero lo que me está diciendo, miren, es que es en serio. Yo he estado orando para acompañarlos durante la pandemia, no solo combatiendo la enfermedad, orando, ¿verdad? No solo es combatiendo la provisión, creyendo a Dios que vendrá la escasez de provisión, sino que Dios la dará, sino volviéndonos sabios en el uso de los recursos que Dios nos manda. Así que no a la falta de juicio, no a la pereza, no a la necedad. Menospreciar el consejo. Bueno, contrario a la pereza es diligencia, acción, aplicación, ser aplicado, actividad. Hay que poner a la gente a hacer algún tipo de actividad. Es cierto, hay que guardar el distanciamiento, no puedes salir, no puedes andar cerca del contagio, pero debemos hacer actividad en la casa, actividad productiva, leer un libro, aprender algo, seguir estudiando, porque si de la costumbre de trabajar pasamos a la pereza, mejor ni sigamos. Proverbios 13:18 dice así: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Menospreciar es hacer de menos. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Está hablando en el contexto económico. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal, oíme, mira, apartarse del mal es abominación a los necios. O sea, hay cosas abominables al sabio. Es ridículo, absurdo e irónico que existan cosas que son abominación a los necios. Para un necio, apartarse del mal es una abominación. Así lo ven. Yuhu, ¿está buenísima o no está buenísima? No voy a cancelar la conexión en este momento. Si esto se está poniendo bueno, se va a poner mejor. El que menosprecia el consejo. ¿Qué significa consejo en la escritura? Significa disciplina, corrección, reprensión, advertencia, doctrina o enseñanza. Una de las cosas que más cuesta apreciar es tener una disciplina. No solo la disciplina de corrección, sino la disciplina de ser disciplinado en algo. Cuesta mucho aceptarlo, pero tiene mucho poder. Cuesta mucho aceptar una reprensión o una advertencia, ese famoso te lo dije, ¿verdad? Pero para no decir te lo dije, insista cuando lo diga. No se rinda. Doctrina, enseñanza. Desarrollar sabiduría para aquello que trae la provisión a tu vida es imperativo. Debes desarrollarla y mientras encuentras que sí, apártate del que no. Mientras encuentro toda esa actividad que necesito desarrollar, me aparto de la pereza. Mientras desarrollo toda la sabiduría, me aparto de la necedad. Mientras desarrollo un correcto juicio de las cosas, me aparto de la falta de juicio.
Mientras me vuelvo diligente, me aparto de la negligencia. Mientras encuentras el que sí y se desarrolla, empieza a evitar el que no. Proverbios 13:18 dice así: si no aprecias la disciplina, te espera la pobreza y la deshonra. ¿Qué tiene que ver esto con COVID? Nada. Pero si a COVID, época de COVID, le agregas esto, créanme que si hay una época para dejar de ser necios y volvernos sabios, es esta. Dejar la pereza y volvernos trabajadores es esta. La gente me pregunta: pastor, ¿cómo está? ¿Cómo estoy? Trabajando todos los días, desde que se abren mis ojos hasta las 11 de la noche y más. Trabajando, dándole duro. El evangelio debe seguir corriendo. Tenemos la responsabilidad de que llegue a todo el mundo. Si no aprecias la disciplina, te esperan la pobreza y la deshonra. Si aceptas que se te corrija, recibirás grandes honores. ¿Cómo nos alegramos cuando se cumplen nuestros deseos? ¿Y cómo le cuesta trabajo al necio apartarse del mal? La necedad es como una posesión casi. Está hecha raíces en la vida de las personas. Y le cuesta, para ellos apartarse del mal es abominación, dice la Escritura. Pero lo que quiero enseñar acá es de las cosas que a veces más frustran. Este ministerio de verdad es hermoso y existe gracias a la misericordia, la gracia de Dios, su favor, a todos los donantes que han aprendido a honrar a Dios, pero también a la sabiduría que en su misericordia Dios ha derramado para administrar todas las cosas. Es una combinación. Entonces las personas a veces creemos lo que creo yo. Creemos que somos bendecidos y tenemos la bendición de Dios. Y cuando miras que algo va bien, decís: wow, qué bendición, cómo los bendice Dios. Pero lo que te cuesta a veces leer es lo que esos bendecidos hacen siguiendo los principios bíblicos de la administración, que empiezan desde la cuna, que empiezan desde niños. Actuar precipitadamente, tenemos que apartarnos de eso. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente, póngale coco, los pensamientos del diligente ciertamente tienden, ¿a qué dice ahí? A la abundancia, a que abunde algo. Entonces aquellos que piensan que algo abunde, ya es una señal que son diligentes. La tendencia del pensamiento del diligente va hacia la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Como decía yo una vez, bueno, si la gente nos critica tanto por las enseñanzas que damos para que les vaya bien y tengan éxito, pues ahora les estoy dando una enseñanza para que no lo tengan. ¿Ah? Sí, aquí está todo lo que tenés que hacer para tener éxito y aquí está todo lo que hay que hacer para no tenerlo. Tú escoges, como Dios dijo, el bien y el mal. Te aconsejo, escoge el bien, dijo. Entonces acá tenemos esto se pone buenísimo, mira. Dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienen a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Diligente, ¿qué significa? Afinado. Afinado en lo que hace. Estricto, decidido y visionario. ¿Qué es abundancia? Preeminencia, utilidad, superioridad. Entonces la mente del diligente, el que es afinado en lo que hace, estricto, visionario, decidido, tiende a la preeminencia, la utilidad y la utilidad. ¿Ya? ¿Está buenísima o no? Esta es una clase. Proverbios 21:5 otra vez en la versión Dios habla hoy. Ojo, se pone. Los planes bien meditados, subrayen meditados, los planes meditados dan buen resultado. Es decir, se hace un plan, se medita, se revisa, se hace
Una acción ficticia así, de correr lo llamamos nosotros. Vamos a correr el plan, ¿verdad? A ver si resulta. Eso es hacer un plan meditado que tiene un buen resultado. Los que se hacen a la ligera, los planes a la ligera, causan la ruina. ¿Yujú? Entonces, un plan que se hace a la ligera, apresurarnos alocadamente puede ser una de dos cosas: haber hecho planes a la ligera sin meditar bien, aun cuando es para largo plazo, o haber dejado todo para última hora, que terminamos planeando de forma precipitada. ¿Me expliqué? Yo le encuentro más sentido a la segunda interpretación. Es decir, yo puedo venir y sentarme a planear. Así, sí, aquí está, hagan esto. Ahora, si dejo todo al tiempo y lo que tenía que haber planeado con tiempo de antelación, ahora lo que tenía que haber planeado hace 3 meses, no lo hago. Mira, o sea, la semana entrante, y ese plan que hago precipitado porque ya tengo el tiempo encima, no produce un bien. Normalmente eso causa la ruina, dice la Escritura. Ahora voy a hacer un paréntesis muy importante aquí con todo lo que pasa con el virus y la pandemia. Ustedes saben que mucha gente está muriendo porque está dejando las acciones a tomar para última hora. Cuando ya llegan a última hora, ya eso precipitado ya cuesta más sacarlo adelante. Normalmente a mí me toca no solo predicar y esto, sino coordinar o dirigir los ministerios en esta iglesia, y bendigo a Dios por todo el equipo de directores que tengo, de pastores y todo. Pero cuando alguien a mí me trata de tomar en la puerta cuando ya voy para afuera para decirme: mira, disculpa, fíjate que necesitamos tomar esta decisión, momentito, aquí ya vamos para afuera, y lo que me estás pidiendo me presiona a tomarlo a prisa. Yo no tomo nada a prisa, con permiso, nos vemos, mañana es otro día. No podemos acostumbrarnos ni acostumbrar a nadie a ser personas de última hora, porque entonces precipitamos los planes. En el verso 6 dice: las riquezas que se obtienen por medio de mentiras son ilusión pasajera de los que buscan la muerte. Esto está muy grueso, pues. Amo el libro de Proverbios. Ustedes saben que el libro de Proverbios dice los dichos profundos. Si querés tú una predicación profunda, no es aquella predicación que no entiendes, es aquella predicación que considera los proverbios, porque dice la Biblia de ella misma que los proverbios son los dichos profundos del sabio. Gloria a Dios. Mentir para hacer negocios y trabajar no es bueno. Eso crea una riqueza fugaz de los que buscan la muerte, dice. En una oportunidad alguien me entregó su tarjeta de presentación, yo lo conocía, y decía licenciado. Yo le dije: ¿por qué tu tarjeta dice licenciado si no estás graduado? Es que soy licenciado in fieri. Entonces pone licenciado in fieri. Si tú le entregas esa tarjeta a alguien, él confía que estás capacitado y que tenés una licenciatura en algo que no tenés. Yujú. Eso va a tardar tanto como el tiempo que tome alguien en descubrir que no eres licenciado. Me recuerdo un caso que tuve yo. Yo diseñé y trabajé en la elaboración de software de programación e hice una cotización para una empresa exportadora de café. Y me habían dado todo lo que tenía que hacer y hice la propuesta, ¿verdad? En la propuesta incluso iba una semana de holgura por cualquier emergencia, pero yo sabía que si me esforzaba lo entregaba hasta una semana antes de lo que se había dicho. O sea, al final 2 semanas antes. Y se la presenté al gerente del departamento de desarrollo de software en informática. Y a los días me llamó, me dijo: mira, el gerente general quiere hablar contigo, me dijo. Uy, dije, está bien, fui, me senté frente a su escritorio, me dijo: ¿qué tal, Cash? ¿Cómo está? Muy bien, mire, quiero ver su propuesta me agrada y me gusta, me dijo.
¿De qué universidad se graduó? Yo le dije, fíjese que no me he graduado. De hecho, en este momento no estoy estudiando, empiezo a estudiar otra vez el año entrante, y la experiencia que tengo el software que he desarrollado es esto para estas empresas. ¿Qué me dijo? El trabajo es suyo, me dijo. Muchas gracias, le dije yo. Porque cuando me dijo dónde se graduó, yo tenía que decir, en ese momento no estaba graduado, tenía que decir que no. Y le voy a decir por qué se lo di, me dijo. Primero, porque sé por referencias que hace bien ese trabajo, pero por sobre todo, porque me dijo la verdad de su carrera. Porque yo soy el mismo caso, me dijo. Soy el gerente general de acá y no me recibí de administrador de empresas. Yo por poco lloro ahí, pues. Tenés que hacer el trabajo basado en verdad. No hagas ofertas mentirosas con tal de sacar un anticipo de alguien o cosas por el estilo. Eso te podría funcionar en un momento, pero va a crearte un recurso fugaz. Y cuando buscan la muerte, es que buscan la muerte hasta de su empresa. Sigo adelante. Ansiedad, Proverbios 20:21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. ¿Cuánta gente quiere vivir aparentando? Adquiriendo bienes solo para sentirse acepto entre un grupo. El look que quieres tener para que la gente te acepte hace que tus recursos se desvíen a la adquisición de bienes apresurados que después al final no serán bendecidos. Shakespeare dijo, el que vive comprando bienes superfluos al final tendrá que vender hasta los necesarios. Entonces ser bendecido por Dios y ser prosperado por Dios también está en el marco de todos estos consejos que Dios da para nosotros. El derroche, hay que evitarlo. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en casa del sabio. Y no se refiere al aceite para cocinar. Este tipo de aceite era hasta con el que se producía la energía en un lugar. Se encendían las lámparas. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. ¿Qué significa disipar? Me fui de espaldas. Disipar es hacer desaparecer algo, desintegrarlo o aún evaporarlo. Es decir, que el hombre insensato o necio es capaz de evaporar los bienes, de disiparlos. Todo lo disipa, todo. En la versión Dios habla hoy dice, en casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. El que busca ser recto y leal encuentra vida y honor. Es esto precisamente el error que cometió el hijo pródigo. Pródigo significa el que derrocha, el que malgasta. En casa del sabio, otra versión dice, en casa del sabio hay riquezas y perfumes, en casa del tonto solo hay desperdicios. Quiere decir que la manera en que alguien desperdicia revela el nivel. Ay, Diosito, lo digo. ¿Si lo digo? La manera en que una persona desperdicia revela el nivel de tonto que es. Vicios y malas juntas. Aguántenme un poco más porque eso está bueno. Proverbios 23:20 dice, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Ay, se arruinó el asado. No, está hablando en otro contexto, mira. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. El haragán. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. La versión Dios habla hoy dice, no te juntes con los borrachos, a eso se refería, ni con los que comen demasiado, pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina, y los perezosos se visten de harapos. Atiende a tu padre que te engendró, no desprecies a tu madre cuando sea anciano. ¿Por qué aparecen los padres en medio
de un consejo que tiene que ver: no te juntes con borrachos y glotones, terminan en la ruina. Oí a tu padre, y cuando fuere anciana tu madre no la menosprecies, porque esto, bendito Dios, se puede aprender en la iglesia, pero se debe aprender en la casa. De nuevo, ¿verdad? Cuando tus padres te dicen no te juntes con aquel vos, como toma el bolo, mira, solo en parranda, hacele caso. Pero una de las cosas que me llamó la atención acá, y quiero orar por los hogares, es que dice: no menosprecies a tu papá ni a tu mamá cuando envejezca. Hay una tendencia a veces de menospreciar a las personas porque son viejas. La primera que yo aprendí es: ellos ya llegaron a viejos y yo todavía estoy en camino. O sea que algo hicieron para llegar ahí. Algo hicieron para llegar ahí. Y mucho de eso que hicieron para llegar ahí nos lo están transmitiendo vía sus consejos. Por lo tanto, no menosprecies a tus padres por ancianos que sean. Aprecia cada enseñanza. ¿Cómo puede ser posible que en nuestras generaciones hay personas que no fueron a la universidad o al colegio, no tuvieron ese grado superior de educación y les ha ido mejor en la vida, incluyendo lo económico, que aquellos que tienen maestrías? Porque aunque tú puedas tener una maestría, ellos tienen saludables costumbres. Las costumbres se aprenden en casa. A no desperdiciar, a ahorrar, a hacer las cuentas. Bendito Dios por nuestros padres que nos han enseñado esto, ¿verdad? Así que yo tengo más que enseñar de este tema, pero quiero detenerme acá para poder orar por todos los hogares y sus economías, ¿verdad? Padre, te damos muchas gracias de verdad por todo el amor que nos tienes, por todos los consejos que nos das. Señor, pasaríamos el día entero leyendo tus consejos de cómo tener una vida productiva mejor, una mejor vida, Señor, en el uso de los recursos, en la sabiduría, en la inteligencia. Danos tu espíritu de consejo, de temor de Dios, de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia. Padre, en el nombre de Jesús, en medio de esta crisis que no podemos nosotros controlar porque vino al planeta completo, no podemos tomarlo por excusa para no aplicar tus principios en lo poco o en lo mucho que nos das. Te pido en el nombre poderoso que bendigas cada pensamiento, porque aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice tu escritura, será bendecido. Muchas gracias, Padre eterno. Tu escritura dice que adquiramos sabiduría y sobre todos los bienes consigamos inteligencia. Padre, en el nombre de Jesús, en Juan capítulo 11, verso 3, enviaron pues las hermanas, son las hermanas de Lázaro, a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. A ver, todos digan conmigo: Él me ama. Note que Marta y María, las hermanas de Jesús, no dijeron: ¿por qué estoy enfermo si Dios me ama? Le dijeron: el que amas está enfermo. Y a veces nosotros dudamos y cuestionamos el amor de Dios por las cosas que estamos pasando. Pero realmente Él nos ama sin importar por qué estamos pasando. No sé si me estoy explicando acá. ¿Cuántos de ustedes pecan y les duele pecar como me pasa a mí? Pero que peques no quiere decir que Él no te ame. Él te sigue amando. Y a veces estamos enfermos o pasando una prueba o una pequeña tribulación, ¿verdad? O estamos pasando por una situación económica, familiar. Y entonces no hay peor cosa que el enemigo de nuestra alma agarre lo que nos está pasando para llevarnos a dudar y cuestionar el amor de Dios. Las hermanas de María no cuestionaron el amor de Jesús. Dijo: el que amas está ¿qué? Enfermo. Está enfermo, sí, pero también lo ama. Y entonces mira lo que dice. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea
glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los amaba. Vuelve a recalcar, los ama. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Yo digo, ay Señor, ¿cómo se te ocurre hacer semejante cosa? Nosotros oramos al Señor, queremos la solución ya, y el Señor decide, pues no, me va a tardar otros 2 días. ¿Qué pasa con Jesús? Que Jesús está dispuesto a hacer los milagros por nosotros, pero no está dispuesto a dejar su señorío sobre nosotros. Entonces nos deja algunas señales para decirte, con todo gusto voy a hacer el milagro, pero tú no me vas a decir a mí cómo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Y aunque es siervo, no es nuestro sirviente. Yuhu. Señor, ya está entrada la noche, es tarde, te pasaste la prédica, el día entero has predicado en el monte de los olivos. La gente tiene hambre, despídela. No, le dijo, denles ustedes de comer. Ay, no se puede con él. No se puede con él. Denles ustedes de comer. Pero mira, solo tenemos 200 denarios. Recuesten a la gente en grupos. Tráiganme el pan. Lo bendijo, lo partió y lo dio y se multiplicó. Nosotros tenemos que comprender que Jesús está disponible para nosotros sin dejar su señorío. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Ahora mira, entonces se queda allí aparentemente para nuestra mente que tiene un tiempo lineal, ¿verdad? Medido en años, meses, días, horas, segundos. Él se retrasó. Pero para Jesús, que no piensa de esa manera del tiempo, Jesús iba a hacer las cosas en el tiempo adecuado. Entonces dice en el verso 20: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora ya está culpando a Jesús. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Además, ya me enteré por uno de tus discípulos, un poco chismoso, que te retrasaste 2 días cuando te dijeron que mi hermano estaba enfermo. En vez de venir corriendo, te quedaste allí. ¿Qué era más importante? A ver, ¿qué era más importante? Pero Marta no perdió tiempo en las discusiones que solemos nosotros perder tiempo. Para Marta era importante la vida de su hermano, no la discusión de por qué te quedaste, por qué te tardaste, por qué no has venido. Como muchas veces nos pasa, queremos averiguar el porqué de todo en lugar de averiguar el para qué. Nos quedamos en el por qué y no nos movemos en el para qué. Jesús tuvo un para qué. Se quedó 2 días y era para que las obras de Dios se manifestaran y, ojo, alineara de nuevo a la familia de Lázaro. Lázaro, Marta y María eran tan amigos de Jesús que ya no estaban viendo la gloria de Jesús ni la gloria de Dios. Eran tan amigos de que ya se les estaba olvidando servir en el reino de Dios. Y dice acá: mas también, ojo, mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano, ¿qué? Resucitará. Ojo, aquí está el mensaje ahora. Marta y María sabían que su hermano estaba enfermo. Sabían que Jesús los amaba. Sabían que se retrasó. Sabían que su hermano se murió. Pero también sé ahora, dijo. También sé ahora. Hay otra cosa que también sé, que todo lo que le pidas al Padre te lo dará. Y él dijo: tu hermano va a resucitar. Amén. Muy bien. Quiero que por favor hagas esta declaración y confesión conmigo. Di conmigo: también sé. Ahora diga: pero también sé. Pero también sé.
Amén. ¿Qué es lo que quiero decir? Sabes que a tu empresa le ha ido mal, pero también sabes que las ventanas de los cielos se abren y Dios derrama bendición hasta que sobreabunde. Sabes que puede haber una crisis económica, pero también sabes que Dios suplirá todo lo que te falte conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenés que enfocarte en todo lo demás que también sabes que está a favor tuyo. Por eso las amistades con quien hablamos, con quien compartimos, con quien tomamos un café son importantes. ¿Por qué? Porque te pueden llenar la mente de todo lo que ya sabes malo, pero no logran moverte a lo que también sabes que es bueno. ¿Por qué se te olvida lo que sabes? Sé que el doctor te dijo que estabas enferma, pero también sabes que por la herida de Jesús fuimos nosotros curados. A ver, todo el mundo diga fuerte, pero yo también sé. También sabes cosas que tenés que saber usarlas en el momento que debes hacerlo. El hombre aquel que estaba abatido de su alma dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Te turbas dentro de mí? Él sabía que estaba turbado, pero sabía otra cosa. Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Fortaleza mía, Señor mío. ¿Sabes? Sí, sabes que pecaste y el diablo te lo recuerda, pero también sabes que nuevas son sus misericordias todos los días. Y todos los días podés estrenar misericordia. Las hermanas sabían: Señor, sé que te atrasaste por 2 días. Sé que mi hermano está muerto. Sé que lo amás. Pero también sé que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo va a dar. Se te cerró una puerta. Se te cerró una puerta, pero también sabes que Dios te dio llaves para abrir otras. Así que ánimo. Se cumplió lo que ella sabía. Jesús resucitó a su hermano. Marcos capítulo 5, verso 25. Dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Cuánto había sufrido? ¿De cuántos médicos? Se refiere, había tratado con muchos médicos. Ojo, y gastado todo lo que tenía. Ahora estaba enferma y pobre. No sé qué se aguanta más a veces, ¿no? Por eso es que le iba peor, dice aquí. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Lógico. 12 años de enfermedad. 12 años tratando con médicos. No habían seguros médicos. Esa mujer tenía plata. ¿Quién aguanta 12 años de tratamientos? Solo alguien que tuviera. Pero ahora ni eso tiene. Y entonces dice aquí la escritura: cuando oyó hablar de Jesús. Oír es importante. Nunca dejes de oír de Jesús. Nunca. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Nota algo: lo que detonó a la mujer para ir a buscar a Jesús fue lo que oyó de Jesús. Muchos de tus amigos y familiares necesitan oír hablar del Jesús que tiene palabras de vida y no de muerte. Tiene palabras de salud y no de enfermedad. Tiene palabras de bendición, no de maldición. La gente tiene que escuchar del Jesús que tiene misericordia, del Jesús que perdona pecados, del Jesús que está ahí para ti, del Jesús que te puede sanar. ¿Dónde el Jesús religioso que a veces has acostumbrado a compartir? Del Jesús condenador, del Jesús señalador. Ese no existe. Ese es un amigo imaginario espantoso que tú mismo te inventaste un día. El Jesús en el que debemos de confiar es en el Jesús que nos presentan las Escrituras.
Ellas revelan a Jesús tal cual es y como fue en la tierra. Y dice aquí, entonces, cuando oyó, verso 28, decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Pregunto entonces, ¿qué oyó? Lo importante es esa palabra. ¿Qué oyó para que dijera? Tú sabes cuántas cosas tú dices basado en lo que oyes. Hablamos de acuerdo a lo que oímos. Así son también las bolas, las difamaciones. Es de acuerdo a lo que uno oye. ¿No se acuerda usted que la gente repite cosas de los demás y no les consta, pero lo repiten porque hay que repetirlo? Acostúmbrate, porque así funciona no Guatemala, el planeta entero, ¿verdad? Pero entonces aquí ella oyó algo que la llevó a una acción correcta. Procura que lo que oigan de ti, lo que tú hables, accione a las personas en la dirección correcta, no en la dirección incorrecta. ¿Ah? Estás pasando por un mal momento, no te juntes con los que te recomiendan el divorcio, aunque te estés muriendo de las ganas de hacerlo. Júntate con aquellos que te dan un poco de esperanza que las cosas podrían salir bien y mejor. No te juntes con aquel que cuando está mal tu situación económica dice: mira vos, todo el país está bien fregado, man. No, júntate con aquel que te da esperanza y te dice: mira, cuando las plagas vinieron al pueblo de Egipto, Dios guardó en Gosén al pueblo de Israel de todas las plagas. Dios te va a guardar a ti, va a guardar tu empresa, va a guardar tu economía. Júntate con la gente que tiene un pequeño destello de esperanza. Sé tú uno de ellos que detone la acción correcta hablando lo correcto. De haber dicho conmigo: voy a detonar la esperanza en el corazón de los demás. A ver, digan todos: todo saldrá bien. Aprendete esas palabras, decísela a todo el mundo. Todo va a salir bien. A ver, todo el mundo diga conmigo: todo va a salir bien. ¿Cómo te sentiste? Y dice acá: enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Mira, es bien importante este pasaje. La mujer probó por 12 años lo que los hombres ofrecemos. Y un día probó algo que es absurdo, ridículo, tonto, que te puede hacer sentir hasta avergonzado de ponerte a hacer eso. Quizás era una mujer empresaria, una mujer de ciencia, una mujer que estudió. Tenía una mujer comerciante o su esposo. Tenían plata, 12 años la gastaron en médicos y después el pueblo entero, porque en el pueblo las cosas son diferentes. En el pueblo entero vieron que la mujer decía: con permiso, quítense. ¿Y a qué quiere hacer? Quítense. Y va a tocar el borde del manto de Jesús. ¿Usted se imagina todos los amigos y amigas? Esta se volvió loca, está desesperada la pobre, mira hasta lo que está probando. ¿Qué tú crees que dijeron de esa mujer cuando dentro de todos iba a ver cómo tocaba la ropa de nuestro Señor Jesús? Absurda, tonta, ridícula. Para eso estudió. De repente la toca, ¡pa! Y la fuente de 12 años se canceló. ¿Qué importa lo ridículo? Lo que importa es el resultado. No, hombre, ¿a qué? Seguir adelante. Esta mujer sabía todo lo que había hecho, pero sabía que todavía podía hacer algo. A ver, di conmigo: todavía puedo hacer algo. Amén. Siempre hay algo que todavía puedes hacer. Y en Lucas capítulo 15, verso 11, dice así: también dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿qué? Perdidamente. Tú sabes que eso es algo que suele pasar, ¿no? Hay gente que es muy santa hasta que tiene plata con que pecar.
¿Ah? Algunos dicen, mire, ¿cómo voy a pecar si apenas me alcanza para comer? Pero nada más tienen un poquito más y lamentablemente lo invierten en pecado. Si nuestro Señor te dio trabajo, te dio vida, te dio salud, te dio dinero, no es para gastarlo en pecado. Este lo gastó todo, pero algunos gastan un poco. Aquí no solo es cuánto gastó él en pecado, aquí el asunto es no gastar en pecado. No pongas tu dinero en pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pon tu dinero en lo que vale la pena ponerlo, no en pecado. Mira lo que dice acá. También un hombre tenía 2 hijos, bueno, vivió perdidamente. Verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició, todo el mundo diga desperdicio, sus bienes viviendo perdidamente. No desperdicien nada, porfa, porque así puede comenzar un desastre. Y luego dice acá, y cuando todo lo hubo malgastado, note algo, diga conmigo, desperdicio. Ahora di fuerte, mal gasto. A veces no vemos eso como un pecado, pero aquí lo pone que él malgastó todo. Y dice después acá, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Obviamente, si el hambre hubiera llegado a la provincia y él no hubiera malgastado, no hubiera sentido la crisis como la estaba sintiendo ahora. Y dice aquí en la escritura, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Este joven sabía lo que le estaba pasando. Sabía que había una escasez tremenda, pero sabía otras cosas. Él sabía por qué le estaba pasando. Él dijo, ey, yo lo malgasté todo. Ahora no tengo para gastar bien. Lo gasté mal. Yujo. Lo gasté en lo que no debía. Viví perdidamente. Usé una bendición para vivir como alguien bajo maldición. Las bendiciones que Dios nos da es para que vivamos como bendecidos. Dios no nos ha bendecido para vivir como que no lo estamos. Y entonces este joven lo desperdició todo. Y llegó un momento en que él tomó una acción. A ver, todo el mundo diga acción. Basado en un pensamiento. Dice la Biblia que él volvió en sí. Entonces este joven sabía que no había comida, pero sabía dónde había comida. Nosotros tenemos que conocer a nuestro Padre Celestial, cómo es Él y también qué tiene. Él dijo, yo voy a regresar a la casa de mi padre. Yo le voy a decir, he pecado contra ti y contra el cielo. Digan todos, el cielo. Ten cuidado con los pecados que se cometen contra el cielo. No hagas nada para que el cielo cierre las ventanas y ya no baje bendición. Se quedó sin bendición. Él sabía que no solo había pecado contra su padre, él había pecado contra principios que él sabía que tenía que practicar, contra instrucciones que su padre le había enseñado. Y entonces, ¿qué ocurre? Este joven, pon atención acá, igual que la mujer, sabía que estaba enferma, sabía que lo había gastado todo, pero también sabía que podía tocar el manto. Y este joven sabía la situación que tenía. Estaba a punto de comer la comida de los cerdos cuando le viene el chispazo. Dijo, no, yo no tengo por qué estar así. Yo voy a ir a la casa de mi padre, porque allí los sirvientes tienen buen pan, abundante. Y yo aquí, padeciendo necesidad, no tengo por qué padecer esta necesidad si puedo estar al lado de mi padre. Él sabía una